Soy Isabel Ramírez. ¿Cómo me afectó la pandemia? Muchísimo, porque yo vendo en la entrada de la primaria, del kinder y del centro de salud. Entonces, al darse la noticia del COVID, cerraron las escuelas, entonces pues prácticamente me quedé sin trabajo. Esa semana que habían anunciado, pues nos quedamos de que ya ahora qué, ¿no? Dijeron pues por 4 meses, por 2, ¿qué? Por 40 días, por 40 días vamos a dejar de trabajar. Pues dijimos, bueno, 40 días pues a lo mejor y lo soportamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esos 40 días se volvieron meses y 1 mes, 2 meses, 3 meses y cada vez más, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues aguantar y buscar otras alternativas. ¿Cuál fue mi alternativa? Empezar a tejer, que también sé hacerlo. Entonces empecé a tejer, empecé a vender mis gorros, mis bufandas, lo que me pidieran. Hubo trabajos que me pagaron, trabajos que los entregué, pero desafortunadamente no me los han pagado. Pero pues bueno, seguimos aquí. No podemos pues quedarnos sentadas, no podemos esperar a ver quién me soluciona, tenemos que buscar la forma. En mi negocio cambió mucho porque de alguna manera yo tenía pues lo que son mis vasos, cucharas, con lo poquito que empecé a salir a vender y casa por casa, pues todo eso se terminó. Tener dinero para volver a comprar ya no se pudo, hasta ahorita no hemos podido levantarnos. Vamos y compramos pues por tira los vasos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues los repagamos porque está muy caro. Ahorita ya subió muchísimo el material, muchísimo, y pues son cosas que tenemos que comprar. He tratado de buscar otras alternativas de cómo, aparte de no generar ya basura, reciclar, ¿no? Y hice la prueba con una botella de plástico, hice mi gelatina y me quedó, pero ahora acostumbrar a la gente a que ya sea entregarle solamente para ya comerla ya, está difícil, porque ya se acostumbra a la gente que muchas veces se llevan, aparte de generar basura, pues es un costo más para nosotros. Sí, nos han apoyado muchísimo, ha sido muy grande el apoyo que nosotros hemos tenido, el decirnos que nos apoyan para preparar nuestros productos, que los llevan a vender. Entonces eso para nosotros nos ha apoyado muchísimo, nos ha ayudado mucho el tener el apoyo también para sacar gastos, para sacar todo lo que se genera en un negocio y sacar mi sueldo. Ha sido bastante la ayuda, pero ¿qué pasa? Hay personas que no saben o no quieren trabajar de esa manera y venden más barato, y entonces nos vienen a dar a nosotros pues en la torre, pues no, prácticamente, porque pues ya no ganamos lo que tenemos pensado ganar, porque pues ya no sale, ¿no? Así de esa manera, con que ellos vendan más barato, pues imagínense, ya no podemos nosotros vender más barato porque ya de alguna manera abrimos los ojos, ¿no? Ya no es trabajar solamente por trabajar, sino que tenemos que generarnos nosotros un sueldo. Pero ahorita en esta situación decimos, bueno, con que venda yo lo poquito que se pueda, con eso es bastante medio. Que se acerquen, que muchas veces por vergüenza no lo hacemos, muchas veces por pena, decimos es que me da pena preguntar, es que a lo mejor no voy a entender. Para eso están las personas y están capacitadas para decirnos para explicarnos perfectamente lo que tenemos que aprender, y sí se puede, o sea, cualquier persona tiene la capacidad, todos tenemos la capacidad de aprender siempre y cuando queramos.